Bueno, esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, y si tenés tu Biblia, acompáñame a Deuteronomio capítulo 4, y vamos a empezar en el versículo 44 y cubrir todo el capítulo, bueno, la mitad del capítulo 5, perdón, hasta el versículo 21. Con la iglesia estamos en esta serie ya hace varias semanas. Venimos en realidad desde Génesis estudiando capítulo tras capítulo, y en algún momento paramos para tocar algún tema especial, pero venimos siguiendo la historia del pueblo de Israel. Y algo que venimos explicando cada semana es que todo esto pasó no solo como una historia antigua, sino que Dios se encargó de guiar todo lo que vamos a leer esta mañana. No solo para el pueblo de Israel, Dios lo pensó para nosotros. Pablo lo dice en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10. Pablo dice que todas las cosas que sucedieron con Israel sucedieron para nuestra enseñanza. Así que no hay nada en estas historias que vos tengas que descartar y decir, todo esto no es para mí, todo es para vos. Ahora, es verdad que vos estás viviendo en otro momento de la historia. Hoy no estás con ellos en este lugar. Israel, cuando están, el pasaje que estamos leyendo ahora, lo encontramos al borde de la tierra prometida. Ellos habían salido de Egipto. Dios les había sacado con todas esas señales, con los milagros por medio de Moisés. Les guió por el desierto y les llevó al monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios se apareció en una forma asombrosa, en un monte que temblaba y humeaba, y Dios les habló, les dio la ley. Y de ahí Dios les envió a conquistar la tierra, que es la tierra que Él les había prometido. Y estudiamos de ese gran fracaso de Israel, que hizo que ellos tuviesen que después volver atrás y pasar 40 años en el desierto. Pero después de 40 años, Israel ahora está de nuevo al borde de la tierra prometida, y hay una nueva generación. Y Dios está usando a Moisés ahora para exhortar al pueblo y animarle a confiar en Dios y obedecer, y entrar y conquistar la tierra. La tierra Dios se las prometió y Él se las va a dar, pero Israel tiene que pelear. Israel tiene que entrar y luchar contra esos enemigos. Dios les va a dar victoria a la medida que ellos confíen y obedezcan. Y el pueblo de Israel está ahí al borde de la tierra. Moisés es un hombre anciano, está a punto de morir. Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra, así que son sus últimas palabras. El libro de Deuteronomio es un mensaje de despedida para la nación. Ya sabe que va a dejar el cargo a Josué. Josué es el que va a entrar con Israel. Pero Moisés está terminando su tarea. Él no va a poder entrar, pero él les va a dar sus últimas palabras para alentarles a hacerlo, a entrar, a seguir la guía de Dios y conquistar la tierra. Bueno, nosotros tenemos mucho que aprender de todo esto, porque nosotros también somos el pueblo de Dios. No somos una nación física como Israel, nosotros somos un pueblo espiritual, es la iglesia, que está compuesto por gente de todas las naciones. Y este pueblo de Dios también fue redimido por el poder de Dios, y va caminando hacia las promesas que Dios nos da. También Dios demanda de su pueblo que nosotros vivamos en este peregrinaje, en este tiempo que tenemos acá en la tierra, de la misma manera que Israel, con fe y obediencia, confiando en las promesas de Dios, confiando en la salvación de Dios y obedeciendo todo lo que Dios nos dio para hacer. Y bueno, nosotros estamos aprendiendo junto con Israel estas lecciones. Dijimos que el libro de Deuteronomio está dividido en 3 partes. Son 3 discursos que Moisés va a predicar. Y el primero lo terminamos la semana pasada, y la anterior, fue del capítulo 1 al capítulo 4, donde Moisés lo que hizo fue hacer un repaso de la historia de Israel hasta ese momento, desde el día que salieron del monte Sinaí hasta este momento que están frente a la tierra. Lo que Moisés está haciendo en este libro, además de predicar esos 3 sermones, después Moisés se encargó de escribirlos y dejárselos a Israel en forma escrita. Y cuando Moisés los escribió en un formato muy específico. Yo hablé de esto el día de que vimos la introducción del libro.
Moisés escribió todo el libro de Deuteronomio para que Israel sienta que están entrando en un pacto con Dios. Dios es su Dios. Dios les sacó de la tierra de Egipto y se les apareció ahí en el monte Sinaí. Pero Dios tenía un propósito especial para ellos. Él quería que ellos sean un especial tesoro para Él. Él les había elegido dentro de todos los pueblos de la tierra para tener una relación íntima con ellos como nación. Y esa relación dependía de este pacto que hicieron. Ahí en el monte Sinaí, Dios y el pueblo de Israel hicieron un pacto, un compromiso. El compromiso tenía pautas, tenía normas que Dios había puesto. Israel tenía que obedecer a toda la ley de Dios. Y Dios iba a bendecirles, iba a darles la tierra, iba a tenerles como ese tesoro especial, iba a cumplir planes que iban a bendecir a todas las naciones. Israel recibió ahí en el monte los mandamientos, que eran la forma en la que ellos entendían cómo Dios esperaba que vivieran. Así que ese día hicieron un pacto. El pueblo de Israel se comprometió a vivir para Dios, a seguir a Dios como su rey, a someterse a su ley y a vivir de acuerdo a todos sus propósitos. El pueblo que hizo ese pacto ahí al pie del monte Sinaí había fracasado. Había mostrado cómo el pecado iba en contra de todo ese plan y habían perdido de entrar en la tierra por la rebelión. Ahora Moisés está con un nuevo pueblo y Moisés va a volver a hablar de ese pacto que habían hecho. Va a volver a hablarle a Israel que ellos son el pueblo de Dios, que no tienen opción. Ser el pueblo de Dios es el privilegio más alto, pero la responsabilidad más alta también. Y significa vivir sujetos a Dios, vivir para Él, obedeciéndole a Él y recibiendo de Él todas sus promesas. Bueno, eso es lo que Dios nos dice a nosotros también hoy. Nosotros somos su pueblo, que hemos entrado a esta relación de pacto. Es un nuevo pacto. Este pacto es distinto al anterior. Este pacto es distinto y es mejor, dice el Nuevo Testamento, que el anterior, porque en el pacto anterior ellos no podían obedecer. En este pacto Dios nos cambió, Dios transformó nuestro corazón y ahora Dios vive en nosotros y Él hace posible lo que es imposible para nosotros. Él hace posible que nosotros vivamos en obediencia a Él. Así que ya estudiamos este tema. Dios nos llama también, como el pueblo de Israel, a vivir en obediencia a Él, en verlo a Él como nuestro Rey, en tomarlo a Él como la autoridad de nuestra vida, que nos dirija como pueblo. Así que todo el capítulo 1 al 4 fue la historia del pueblo y el justificativo histórico para lo que Moisés va a decir a partir de ahora. Llegamos entonces al capítulo 44, donde Moisés va a comenzar una nueva predicación. Esta predicación es la más larga. Empieza en el capítulo 4 y sigue hasta el capítulo 26. La mayor parte del libro tiene que ver con esta segunda sección, donde Moisés le va a explicar al pueblo de Israel las condiciones del pacto que ellos tienen con Dios. Vivir como el pueblo de Dios significa esto. Eso es lo que Moisés va a decir ahora. Le va a explicar pauta por pauta cómo se vive una vida sujeta a este rey. ¿Qué piensa este rey? ¿Cómo son sus leyes? Bueno, Moisés se las va a dar y se las va a explicar. Lo que tenemos acá en el capítulo 5, lo que vamos a estudiar hoy, es la primera parte de toda esta sección, que la conocemos como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos ya los estudiamos nosotros hace algunos años. Cuando íbamos en el libro de Éxodo, pasamos por Éxodo capítulo 20 y estudiamos uno por uno todos los mandamientos. En la primera semana estudiamos 4 y después 6 semanas más, un mandamiento cada semana, explicando de qué se trataba ese mandamiento. Así que lo que vamos a encontrar ahora es a Moisés volviendo a repetir toda la ley. Bueno, no voy a hacer lo mismo que hice esa vez. No vamos a pasar una semana en cada mandamiento. Lo que quiero es hoy ayudarte a capturar la esencia de los 10 mandamientos, porque esos 10 mandamientos son la base de todo lo que va a decir Moisés después. En esencia, lo que va a hacer Moisés es lo mismo que hacemos nosotros cada domingo. ¿Se acuerdan cuando yo arranco cada domingo, les doy una introducción,
Después de la introducción, les leo el texto. Y después de leerles el texto, se los explico. Y eso es exactamente lo que va a hacer Moisés. Va a hacer una introducción. Después de la introducción, nos va a leer la ley. Y después de leer la ley, de acá hasta el capítulo 26, lo que va a hacer es explicar la ley. Los 10 mandamientos Moisés los va a explicar. Los 10 mandamientos son tal vez una de las secciones más conocidas de toda la Biblia. Y sin duda, más influyentes para la nación de Israel. Estos 10 mandamientos, conocidos como el decálogo, o sea, las 10 palabras, las 10 normas, las 10 leyes, son la ley, toda la ley en miniatura. Estos 10 mandamientos resumen todo lo demás. Y eso es lo que Moisés va a hacer en el libro de Deuteronomio. Va a demostrar a partir de estos 10 mandamientos cómo todo lo demás surge desde esta base. Así que para nosotros entender los 10 mandamientos va a ser importante. Yo quiero en este momento, en esta hora que tenemos, explicar el propósito de los 10 mandamientos para la nación de Israel y qué significan para nosotros hoy. Porque hay mucha confusión en cuanto a cómo nosotros tomamos los mandamientos, estos 10, para la vida del pueblo de Dios hoy o no. ¿Tenemos que obedecer los 10 mandamientos o no tenemos que obedecerlos? ¿Fueron para Israel o son para la iglesia? Y si son para nosotros, ¿de qué manera tenemos que obedecerlos? ¿Qué significan para nosotros hoy? Entonces, quiero ayudarte a entender cómo funciona este punto de partida para toda la ley. Lo primero que te quiero mostrar es algo que tal vez ya lo hemos explicado antes, pero lo voy a volver a repasar, es que los 10 mandamientos son una unidad, funcionan como un todo, y todos los mandamientos lo que reflejan es el carácter santo de Dios y la demanda santa de Dios. Los 10 mandamientos no son 10 pautas individuales, sino que son parte de una sola cosa. Por eso Santiago dice, por ejemplo, que si alguien cumple todo y rompe uno, rompió todo, porque todo es una sola cosa. La demanda de Dios es que el pueblo viva todo esto. El pueblo no puede elegir, no puede poner en categorías o dar más valor, es todo parte de lo mismo, parte de la vida que va a honrar al rey, parte de la vida que hace que el pacto se cumpla. Lo que Moisés va a decir es que todos estos mandamientos son las pautas que son la esencia del pacto de Dios con Israel. Israel tiene que cumplir todo esto para que el pacto se cumpla. Si ellos lo rompen, lo que hicieron fue romper el pacto, violar el pacto, atentar contra la persona de Dios. Así que lo primero que tenés que entender es que los 10 mandamientos son una sola cosa, son una sola unidad. Pero a la vez, notamos en los 10 mandamientos que hay dos secciones. Estas secciones no las inventamos nosotros. Las secciones, el pueblo de Israel las percibió, las notó, y Jesús también las afirmó. La ley, todos los 10 mandamientos se resumen en 2 grupos, en 2 leyes. ¿Se acuerdan cuando a Jesús le preguntaron cuál es el más grande de todos los mandamientos? Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 depende toda la ley. Todos los demás mandamientos se resumen en estos 2. Lo que Jesús hizo ahí fue mostrar que esos 10 mandamientos tienen esta división natural. Se dividen así, no es 5 y 5, son 4 y 6. Los primeros 4 mandamientos están enfocados en la relación del pueblo con Dios. Los segundos, los 6 que siguen, se enfocan en la relación del pueblo entre ellos. Dios va a dirigir la vida de la nación. Dios le va a dar las pautas de cómo Él espera que ellos vivan ahora esta nueva vida, la vida que Él les está dando. Y esa vida tiene estas 2 partes: cómo yo me relaciono con Él y cómo me relaciono con mi prójimo. En la respuesta de Jesús hay algo más. Porque Jesús se enfocó en algo que los mandamientos no lo dicen de forma explícita, pero están integrados a estos mandamientos. Jesús dijo que el principal mandamiento es amar. El amor
es lo que pone en marcha, lo que produce la obediencia a todo esto. Lo que yo hago es fruto de lo que surge del corazón. La ley se enfoca en lo que el pueblo tiene que hacer, pero Jesús lo va a enfocar distinto. Jesús va a enfocar el corazón. Obedecer la ley requiere que vos tengas un corazón que es capaz de obedecerla. Ese es el punto en la ley. La ley te da las demandas, pero sin el amor no podés cumplir la demanda que Dios pone para vos y en esa ley. Entonces Jesús le agrega ese detalle. También se acuerdan cuando Jesús habló con el joven rico que le vino a preguntar qué tengo que hacer para heredar la vida. Jesús le dijo, bueno, los mandamientos ya los tenés, y le dio una lista de mandamientos. Jesús le dice a este joven 6 mandamientos que él tiene que cumplir. Y si vos le prestás atención, los 6 mandamientos que Jesús le dice son los 6 que tienen que ver con las relaciones unos con otros. Así que este joven le dijo, yo los cumplo esos. Yo vivo frente a todos mis hermanos de una forma que honra la ley, honra a Dios. Así que Jesús le dijo, bueno, te falta algo más. Andá, vende todo lo que tenés, dalo a los pobres y después seguime. Y el joven se fue entristecido, porque su relación con Dios no era la relación de la lealtad absoluta que la ley demanda. Él tenía otros ídolos. Él podía vivir una vida de apariencias y servicio uno con otro, pero él falló en el primer y gran mandamiento. Y Jesús, aún en esa enseñanza, muestra que hay estas 2 partes en la ley. Entonces, vamos a estudiar esta mañana esta sección. Y vamos a empezar en el versículo 44, porque ahí es donde dejamos la semana anterior. Y vamos a leer hasta el versículo 21, estudiando este tema de las demandas de Dios para su pueblo. Las demandas de Dios para su pueblo. Entonces, después de haberle explicado todo el trasfondo histórico, ahora Moisés le va a decir, esto es lo que tienen que obedecer. Así es como tienen que vivir. Y va a arrancar con los 10 mandamientos, que es el resumen, y después la explicación. Así que empieza el 44 así. Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Estos son los testimonios, los estatutos y decretos que habló Moisés a los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. A este lado del Jordán, en el valle delante de Bet Peor, en la tierra de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Sehón, al cual derrotó Moisés con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y poseyeron su tierra y la tierra de Og, rey de Basán, 2 reyes de los amorreos que estaban de este lado del Jordán al oriente. Desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo Arnón, hasta el monte de Sión, que es Hernón. Y todo el Arabá de este lado del Jordán al oriente, hasta el mar del Arabá, al pie de las laderas del Pisga. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos hoy. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No os inclinarás a ella, ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano,
porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hasta ahí nomás la lectura de esta mañana. Si ustedes notan, hay una introducción en el versículo 44 al 49, se hace un resumen del contexto en donde va a suceder todo esto. El pueblo de Israel había acabado de destruir a estos enemigos antes de cruzar el Jordán. Dios ya le había dado grandes victorias y el pueblo de Israel ahora estaba ansioso por entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel ya había vencido a estos enemigos y está esperando solamente el momento que Dios le diga, marcha. Faltan pocas semanas para entrar en la conquista. Nosotros estamos en Deuteronomio 4 acá, y falta pasar todo el libro de Deuteronomio para llegar a Josué. Pero lo que se dice en Josué solamente está a pocas semanas de suceder de este pasaje. Eso es lo que nos está pintando ese escenario. En el capítulo 5, versículo 1, comienza entonces esta predicación de Moisés. En esta predicación de Moisés, él arranca con una introducción. Y el versículo 1 nos da la introducción donde Moisés dice: oye Israel, los estatutos y decretos que yo promulgo hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obras. ¿Te diste cuenta cómo Moisés prepara al pueblo para lo que él les va a decir? Él les prepara porque lo que les va a decir es muy, muy importante. Y ahí, fíjense los verbos en imperativo, las órdenes que le va a dar Moisés. Primero, oye Israel. Moisés quiere asegurarse de que Israel va a tener un oído dispuesto para recibir lo que él les va a explicar. La predicación de la palabra de Dios, que es lo que Moisés va a hacer ahora, esta gran predicación, trae una gran responsabilidad en el predicador. El predicador tiene que ser fiel a las palabras de Dios. El predicador no tiene la libertad de decir lo que él quiera decir. Él tiene la responsabilidad de ser un heraldo de Dios. Y Dios le va a pedir cuenta por eso. Y Moisés siente el peso de esa responsabilidad. Pero el predicador no es el único que tiene responsabilidades a la hora de la predicación. Del otro lado hay personas que están sentadas, escuchando. Y ellos tienen una demanda de Dios para ellos. Y la demanda es oír, escuchar. Este escuchar no es solamente que llegue el sonido, sino es abrir la mente y el corazón a entender las verdades que se van a decir. Y Moisés entiende que no hay nada más bendito para un hombre que poder oír la verdad de Dios. Porque es por medio de la palabra de Dios que Dios va a hacer que esta persona pueda tener lo que es más precioso en esta vida. Pueda tener la salvación de Dios y la relación personal con Dios. La palabra de Dios es lo más importante. Y Moisés arranca diciendo: oye Israel, oye no lo que voy a decir yo, oye los estatutos y decretos que yo pronuncio, esos estatutos y decretos que vienen de parte de Dios. En segundo lugar le va a decir: aprendedlos. Acá lo que está diciendo Moisés es: ustedes no solo lo van a escuchar y entender, ustedes van a disponerse a obedecer.
van a ser entrenados y ustedes van a conformarse a estas verdades que se van a decir. Aprendedlo es la segunda demanda. ¿Y por qué? Bueno, lo tercero que va a decir, apréndanlo y guárdenlo, obedézcanlo. La demanda de Dios no es solamente que escuchen y entiendan, no es solamente que tengan la disposición a hacer, sino que llegue a la práctica. Todo lo que va a decir Moisés no es teoría solamente. No son lindos conceptos de una religión distante. Son las pautas para el pueblo. Esto es lo que tienen que hacer. Así tienen que ver cada día, cada cosa que ellos hacen. Tiene que ir a la práctica. Bueno, es muy simple. Escuchen, aprendan y guarden para ponerlos por obra. Y eso es lo que va a traer bendición real. Es lo que Jesús dijo. No sirve de nada tener la ley si yo no obedezco la ley. Este fue el gran problema de Israel. Israel sentía que era espiritual por haber tenido la ley. Y Jesús dice, bienaventurados seréis si los hiciereis. Al final de todo su sermón del monte, Jesús da ese ejemplo de los dos constructores y él habla de la vida de la persona que obedece y la vida de la persona que no obedece. La que no obedece termina en ruina, la que obedece termina en salvación, termina en bendición. Y esto es lo que Moisés mismo va a decir. La ley fue dada con esta determinación: escuchen y obedezcan. De ahí Moisés va al versículo 2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Les recuerda lo mismo que explicó en todos los versículos anteriores, cómo fue el día en que Dios se les apareció en el monte y les dio esta ley. Esta ley tiene que ver con un pacto, un compromiso que ellos asumieron como nación. Este pacto, dice el versículo 3, no lo hizo Dios con nuestros padres, o sea, no lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, lo hizo con nosotros. En esa generación, Dios planeó cumplir este plan. Dios le había dicho a Abraham que Abraham iba a tener una descendencia. Pero el pacto con el pueblo de Israel sucedió en el monte Sinaí. Ese día fue un día trascendente. Fue un día donde Israel entró en una relación permanente con Dios, donde Dios le hizo grandes promesas y Dios le dio grandes demandas. Ustedes tienen que vivir eso ahora. Y les está recordando cómo fue el versículo 4. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte, del medio del fuego. Ahí Moisés le está haciendo acordar que Israel no lo escuchó a Moisés hablar, sino que en el monte de Sinaí pasó algo único en toda la historia de la humanidad. Toda la nación escuchó la voz de Dios. Dios le habló al hombre cara a cara. Ahí dice, la palabra cara a cara no significa que Dios tiene una cara, significa que el pueblo habló y escuchó a la voz de Dios como hablan dos personas. Dios estaba ahí, ellos lo podían ver esa nube, ese fuego, ese monte temblar, y del medio de ese fuego salía una voz. Era esa voz de Dios que les dio los 10 mandamientos. Entonces Moisés le está recordando que todo esto que ellos vivieron no fue algo que escucharon, algo que recibieron, fue lo que ellos mismos habían vivido. El versículo 5, yo estaba entre Jehová y vosotros, ahí les recuerda el rol de mediador que había tenido para con ellos, para declararles la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste del monte, dijo Dios. Y acá el versículo 6 empieza lo que ellos escucharon. Cuando estuvieron ahí en el monte y Dios habló del medio del fuego, ¿qué fue lo que Dios dijo? Ya vimos varias veces esto, así que por eso paso rápido por todo esto, toda esta escena. Ahora Moisés, donde se va a enfocar es que vivir una relación con Dios no es vivirla de acuerdo a mis pautas, sino a las de Él. Él habló, Él dijo, ahora yo respondo. ¿Qué es lo que dijo Dios? Ahí comienza el versículo 7. Bueno, ahí es donde quiero gastar el tiempo esta mañana. Ahí es donde vamos a encontrar estos 10 mandamientos. Antes de decir los 10 mandamientos, acá Moisés está recordando lo que Dios dijo. Fíjate cómo Dios empezó el discurso. Dios dijo esto, el versículo 6,
yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes de decirte cómo tenés que vivir, Dios lo que le dijo al pueblo de Israel es por qué tienen que vivir así. ¿Qué derecho tiene Dios de imponerle a la nación sus normas? Esa sería la pregunta que vos te podrías hacer hoy. ¿Qué derecho tiene Dios de dirigir mi vida? La respuesta está en eso que Dios le va a recordar. Yo soy Jehová tu Dios. Hay una relación. Yo soy Dios y soy tu Dios. Como tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios le está recordando la liberación de la esclavitud. Le está diciendo que esa es la razón por la que ahora ellos tienen que seguir a Dios como su Dios. Bueno, pensalo en tu propia vida. Hay personas que se dicen creyentes, pero no entienden su relación con Dios de esa manera. Ellos piensan que la relación con Dios es solamente la de un Dios que les dio salvación pasada, pero que no interfiere mucho con sus planes hoy. Ellos viven sus vidas decidiendo como si ellos serían libres para hacerlo. Cuando Dios nos salvó para guiarnos, Él nos salvó de la esclavitud del destructor, como veíamos antes, para traernos a la libertad de su Hijo, a la libertad de un Cristo que ahora dirige nuestras vidas. Dios tiene el derecho de nuestras vidas por habernos comprado por precio. Dios tiene el derecho sobre nuestra vida porque nuestra vida estaba yendo a la destrucción y fue su gracia la que nos rescató. Hoy somos suyos, le pertenecemos. Y es el mayor gozo de nuestra vida vivir sujetos a Él. Obedecer a Dios no es un tormento para nosotros, es su gracia que nos guía hacia todas sus bendiciones. Pero la obediencia no es opcional. La obediencia a Dios es lo natural. Es la respuesta de la persona que fue salvada por Dios. La persona que entendió el Evangelio es la persona que quiso escapar de la destrucción del mundo para encontrar en Dios ahora su sentido, su propósito, su identidad, su Rey, su Señor. Y eso es lo que Dios le está recordando a Israel. Yo lo saqué. En base a eso es que van a venir ahora los mandamientos. La vida del pueblo de Israel ahora tiene que reflejar esa relación que se estableció con Dios. Él es su Dios. Ahora quiero recordarte esto. Estos 10 mandamientos entonces son el pacto de Dios con Israel como nación. Estos 10 mandamientos son las normas que Dios les dio a ellos para vivir en esa relación con Él. Como los sacó de Egipto, ahora ellos tienen que vivir de esta manera para honrar a Dios y recibir todas las promesas de Dios. Al final de todos los 10 mandamientos voy a explicar este hecho de qué significa para nosotros, cómo se aplican los mandamientos para nosotros hoy. Pero ¿por qué no pasamos por todos los mandamientos uno por uno? Bueno, el primer mandamiento aparece en el versículo 7 y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento es la demanda de Dios a una devoción exclusiva a Él. Una devoción exclusiva a Él. Este mandamiento, no tendrás dioses ajenos, fue el mandamiento que quebró en la historia de las naciones antiguas con el politeísmo. El politeísmo, o sea, el tener muchos dioses, fue la regla. Todos los pueblos antiguos vivían de esta manera. Tenían dioses para todo. Cada dios estaba representado por alguna figura de las cosas que la gente veía y era honrado de una manera distinta porque ese dios se encargaba de bendecirles de una manera específica. Entonces había muchos dioses, cada dios para una tarea, para una bendición distinta. Israel estaba acostumbrado a ver eso. Eso era la forma en que todas las naciones vivían. Israel había estado 400 años en Egipto. Esa era la norma en Egipto. Y ahora Dios les da este mandamiento: una lealtad, una devoción exclusiva a Él.
Esto va a ser una gran lucha para el pueblo de Israel. Toda su historia, Israel va a luchar con este primer mandamiento. Y este va a ser el punto de partida para sus fracasos. La idolatría. Bueno, ¿qué hay tan importante en esta devoción que Dios demanda? ¿Por qué Dios comienza con este mandamiento? ¿Por qué Dios se lo demanda al pueblo de Israel? ¿Por qué Israel no puede venerar a otros dioses? Bueno, Dios lo explica en el versículo que sigue. Él es un Dios celoso. Él es un Dios que inició esta relación con Israel para poder ser para Israel el mayor bien. Dios no es un Dios que oprime para tener un beneficio del hombre. Dios no necesita nada del hombre. A diferencia de los dioses falsos, Dios no depende de los hombres. Por ejemplo, pensé en el Dios falso. Los dioses falsos no estarían si no fuese por alguien que los creó. Y si no fuese a ser por sus seguidores, desaparecerían. Por ejemplo, hoy vos conocés a alguien que adore a Moloch. No hay nadie, ¿no? Toda su adoración, que fue tan grande en el mundo antiguo, hoy desapareció por completo. Sin adoradores no hay Dios. Porque estos dioses dependen de sus adoradores. Te das cuenta, por ejemplo, cuando salen las procesiones y te das cuenta de que este Dios ni siquiera puede andar por sí solo. Requiere de sus adoradores para que lo lleven de un lugar a otro. Estos son los dioses falsos. Son los dioses que dependen del hombre. El Dios verdadero no depende del hombre. No es que nosotros venimos a adorar a Dios porque así lo alimentamos. Así de alguna manera lo hacemos crecer o lo beneficiamos de alguna manera. Dios es suficiente. Él es infinito y Él es completo. Él no necesita de nada. Cuando Él existía, antes de que Él cree todas las cosas, Él no necesitaba de nada más. Él existía eternamente en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y era autosuficiente. Cuando Dios creó todas las cosas, fue una expresión de amor. Dios entregándose a Él mismo, a su criatura. Él es lo más precioso. Y Dios no puede dar nada que sea más valioso que darse a sí mismo. Por eso, a la criatura a la que él amó y a la que Él se entregó, Él le dice, ámenme solo a mí. Amar otra cosa fuera de mí es perder ese mayor bien. Pero más que eso, es deshonrar la identidad de este Dios supremo. Es comparar a Dios con eso otro que me satisface. Es en una forma de deshonra, de blasfemia contra Dios. Porque lo que estoy haciendo es darle al que merece todo mi amor, a otro que no sea aquel a quien merece todo mi amor. La idolatría es un pecado del corazón del hombre que le roba lo más precioso que el hombre tiene, y es a Dios mismo. Dios demanda esa lealtad completa. En esta lealtad, en este mandamiento para el pueblo de Israel, había muchos mandamientos implícitos. Por ejemplo, estaba el mandamiento implícito que Israel no tenía que hacer alianzas con ninguna otra nación. Porque en esa época, cuando se hacían alianzas, lo que hacían era una ceremonia donde se presentaba esa alianza o ese pacto a los dioses de las dos naciones. Y frente a los dioses se tomaban los compromisos que se tenían que tomar y se establecían esos compromisos escribiéndolos en los templos de los dioses a donde se adoraban. Israel no cree en ningún otro Dios. Israel no puede aceptar ningún otro Dios. Por lo tanto, no puede hacer ninguna alianza con ninguna otra nación. Hacer una alianza significaría que Israel reconocería que esos dioses son válidos. Esto hacía que Israel sea exclusivo, separado y distinta de todos los demás. Esto hacía que Israel no pueda convivir muy bien con
con el Dios de Israel, con ningún otro Dios. Esto le apartaba a Israel de todos los demás. Y este principio es el principio que separa a cualquier persona que hace de Dios su devoción exclusiva. Porque vivimos en un mundo de idolatría. Vivimos en un mundo donde esta no es la norma. Y para nosotros vivir exclusivamente para Dios es lo que nos separa. Bueno, nosotros entendemos que la idolatría no es solamente tener una imagen a quien voy a adorar. Un autor lo dijo de esta manera: ¿qué es un ídolo? O un Dios falso. Él dijo así: es aquello que amamos, servimos, deseamos, anhelamos, apuntamos, buscamos y pensamos más que nuestro Dios. De nuevo, un ídolo es aquello que amamos más que nuestro Dios, que servimos más que nuestro Dios, que deseamos más que nuestro Dios, que anhelamos más que nuestro Dios, hacia lo que apuntamos más que nuestro Dios, lo que buscamos y en lo que pensamos más que nuestro Dios. La primera demanda es, como Jesús lo dijo, amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Todo el ser apuntado exclusivamente en la persona de Dios, viviendo para Él. El segundo mandamiento empieza en el versículo 8 y dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Bueno, hay un detalle que no les mencioné en cuanto a los 10 mandamientos. Una de las dificultades de interpretar los 10 mandamientos es que hay más de 10 órdenes en esta lista. Hay más de 10 mandamientos. Y vos decís, ¿y entonces por qué decimos que son 10? Bueno, hay un versículo en Deuteronomio 10:4 que dice que son 10. Pero fuera de eso, cuando vos lo lees, la lista te parece que son más de 10. Entonces ahí viene la interpretación y definir cuáles son los 10. Los 10 que Dios dice que son, ¿cuáles son? Y acá hay una diferencia con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica relaciona el versículo que sigue, el versículo 8, con el primer mandamiento. Lo que diría es que el versículo 8 continúa desarrollando el primer mandamiento. El versículo 8 lo que va a decir es que no se hagan escultura. Entonces la Iglesia Católica lo que dice es, claro, no se hagan escultura de un Dios falso. Porque acaba de decir en el versículo 1 que no adoren a dioses falsos. Entonces ahora no se hagan esculturas de dioses falsos. Y nosotros no estamos haciendo esculturas de dioses falsos. Las esculturas que hacemos tienen que ver con la verdadera religión, con todo lo que Dios sí reveló. Y entonces la Iglesia Católica señala y te dice, bueno, Moisés también hizo esculturas, ¿no? Si este mandamiento significa que no se pueden hacer esculturas de ninguna clase, entonces ¿cómo explicás, por ejemplo, que Moisés forjó una serpiente de bronce? ¿Es una escultura o no es una escultura la serpiente de bronce? Moisés forjó querubines que estaban inclinados sobre el propiciatorio, arriba del arca del pacto. Otra escultura. Entonces sí hay esculturas. No está mal tener esculturas. Bueno, quiero explicar este segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice, no harás para ti escultura, y es verdad que no se refiere a cualquier forma de escultura, sino, bueno, explica, ni imagen alguna, lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Versículo 8, no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. Lo que el segundo mandamiento prohíbe no es la formación de la escultura, sino es la adoración a la escultura. El propósito del segundo mandamiento es enfocar la adoración de Israel solamente, exclusivamente en la persona de Dios, que no tiene forma, no tiene imagen, es espíritu, y los que la adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. La escultura que explica acá, de lo que está hablando es no debe adorar a ninguna otra forma de escultura. Acá adorar, fíjate, usa otras expresiones, usa no te inclinarás ni les servirás. Inclinar
significa no vas a depender de ellas, ni vas a hacer nada por ellas. No vas a servirles en ninguna forma. Y esta es la violación de la Iglesia Católica de este principio, porque las esculturas que ellos tienen no son meros íconos, sino que son objetos de adoración. ¿En qué manera? Bueno, las personas veneran a estas esculturas dependiendo de ellas y sirviéndolas a ellas. Hacen cosas para agradarlas a ellas y esperan que ellas les ayuden. En esa manera están rompiendo este mandamiento, no en la forma de una imagen. La historia del cristianismo ha usado símbolos. Por ejemplo, ustedes ven, tenemos un símbolo acá, una cruz atrás. El cristianismo ha tenido íconos y ha tenido símbolos. El hecho de representar verdades espirituales con un ícono no es una violación al mandamiento, sino que la violación al mandamiento es cuando ese ícono se vuelve en lo cual yo espero y a lo cual yo sirvo. Esa es la violación de la iglesia a esto. Y este sería el segundo mandamiento entonces. Dios demanda adoración espiritual. Lo que Dios demanda es una adoración espiritual. Los que se acercan a Él deben acercarse para adorarle en espíritu y en verdad. Y este mandamiento está acompañado con una advertencia. Miren la advertencia. No te inclinarás ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pensá en este principio. Creo que lo hemos visto antes, pero voy a hacer solamente un comentario acá. No es injusto Dios en hacer esto. Castigar a personas que no son las que están pecando. Porque habla de los padres y habla de cómo Dios castiga a los padres hasta la tercera y cuarta generación. Hay un principio, bueno, hay dos cosas que podríamos mencionar. El primer principio es que Dios establece al padre como la cabeza del hogar. Eso es una gran responsabilidad que trae el potencial de gran bendición o gran dolor y consecuencias a ese hogar. Eso es innegable. La vida, el liderazgo de este hombre va a repercutir. En este caso, Dios está planteando esta situación. Un padre que se compromete a buscar a Dios, a honrarle y a servirle. Pero en el camino, él ahora sigue dioses falsos. Empieza a adorar a Dios en una forma que deshonra a Dios. Y en esto Dios lo va a castigar. Pero el castigo de Dios no solamente lo va a afectar a él, va a afectar todo el círculo al que él representa. ¿En qué manera? Bueno, pensalo en esta manera. En este momento que Dios le está dando la ley, parados delante de Dios, tenés 3 o 4 generaciones. En cualquier momento específico en la historia, están vivas 3 o 4 generaciones. Pensalo, por ejemplo, acá mismo en este salón. Está mi papá, estoy yo, está Betsy. Son 3 generaciones. Si Dios le da algunos años más a mi papá, puede ser que vea la próxima generación. Y estemos reunidos en un salón hasta 4 generaciones. ¿Viste que dice Dios castiga a la tercera y la cuarta generación? Lo que está implicando es, en este momento, toda la familia está respondiendo a Dios. ¿De qué manera está respondiendo a Dios? Está respondiendo bajo el liderazgo de un hombre que está representando a toda la familia. Esto es un principio bíblico, se ven muchos pasajes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Josué? Josué, cuando él termina todo el libro y él reúne al pueblo de Israel, termina con un compromiso. El compromiso no es un compromiso personal, es un compromiso colectivo. Él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa significa tercera y cuarta generación. No sé cuántas generaciones estaban representadas ahí, pero Josué era un hombre anciano. Tenía seguramente hijos, nietos, probablemente bisnietos. Y Josué dice, todos nosotros vamos a servir a Dios. ¿Y por qué
qué Josué los incluye a ellos? Si ellos son independientes, ellos toman sus propias decisiones. Bueno, en este sistema donde hay una cabeza y una autoridad y una influencia y una responsabilidad, Dios los está viendo como un conjunto. Por eso es cuando, vamos a llegar más adelante, cuando Israel entra a tomar la tierra prometida, ¿se acuerdan que Dios le dice que tenían que destruir Jericó y no dejar nada, no tomar nada, sino consagrarlo todo a Dios y destruirlo? Y hubo un hombre que tomó de lo que estaba prohibido, se llamaba Acán, lo escondió en su casa. Y Israel sufrió una gran derrota después. Y Dios guía a Josué a encontrar quién fue. Y cuando lo encuentran, Dios ordena que sea castigado. ¿Y se acuerdan que van a matar, van a apedrear a toda la familia? Padres, hijos, nietos, todos mueren ese día. ¿Y por qué mueren todos? Por este principio que está estableciendo la ley acá. Este principio de responsabilidad. Hay una responsabilidad muy alta que Dios le dio a los hombres en el liderazgo de su hogar. Y por eso Dios está advirtiendo acá, la idolatría va a tener graves efectos en las generaciones que van a venir por delante. Entonces Dios demanda adoración espiritual. Tercer mandamiento, Dios demanda honor a su nombre. Mirá el versículo 11. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Dios demanda honor a su nombre. El nombre de Dios representa todo lo que Dios es. Y Dios demanda de su pueblo que su pueblo tenga en alto honor la persona de Dios. La persona de Dios no debe ser menospreciada o tomada como a la ligera o de forma secundaria. La persona de Dios tiene que ser admirada y honrada por lo que Él es. Es que ese honor va a permitir que la persona tema a Dios. Sin temor a Dios no hay obediencia. La obediencia y la sabiduría vienen como punto de partida del temor a Dios. Y si yo deshonro su nombre, lo que estoy haciendo es rebajando el temor. Dios, hay un pasaje ahí en el Nuevo Testamento en Marcos, no lo vamos a buscar, en Marcos 6:9, cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, le dice que la oración debe ser así. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, fíjate cómo decía, santificado sea tu nombre. Lo que Jesús está enfocando a sus discípulos es a anhelar que Dios produzca en el corazón de su pueblo un temor reverente que haga que vean el nombre de Dios como santo y sublime. Cualquier cosa que va en contra de eso es pecado. Cualquier pensamiento que yo tengo que no honra al Dios verdadero, su grandeza y poder, es pecado. Cualquier palabra, expresión, cualquier acción que menosprecia a la persona de Dios es pecado. Es pecado porque atenta contra la esencia de lo que es vivir una vida de obediencia a Dios. Santificar el nombre de Dios es esta demanda. Honor a su nombre. Bueno, vamos a pasar al próximo. Mira, yo recién mencioné algo, solamente les menciono un versículo más. Le dije que deshonrar el nombre de Dios o romper el tercer mandamiento no es solamente lo que digo, aunque ese es el primer punto donde partir. La pregunta sería para nosotros es: ¿cómo hablamos acerca de Dios? Porque Dios toma muy en serio cómo nosotros nos expresamos en cuanto a Él. Nosotros estamos dando a entender nuestra reverencia a Él, nuestro temor a Él, o estamos socavando su grandeza con lo que decimos en cuanto a Dios. Pero no solamente es importante lo que decimos, lo que hacemos afecta el nombre de Dios también.
En Romanos capítulo 2, 24 dice así: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pensá, el nombre santo de Dios, que es glorioso, que debe ser amado, reverenciado por el mundo, es tenido en poco porque yo, que me llamo un hijo de Dios, vivo de una forma que deshonra su gran nombre. Eso es una forma de violar el tercer mandamiento también. El tercer mandamiento significa que todo lo que yo hago, pienso y digo tiene que exaltar la grandeza del Dios verdadero. El cuarto mandamiento, en el versículo 12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú. Y ahí dice quiénes no deben hacer ninguna obra para que descansen. El versículo 15: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. El cuarto mandamiento es: Dios demanda descanso consagrado. Dios demanda descanso consagrado. Para el pueblo de Israel, esto significaba un día en la semana, el sábado, que era el séptimo día. Por creación, Dios le dice a Israel: tienen que ese día reposar. La palabra reposar es una palabra, ya la estudiamos la vez pasada, no tiene que ver solamente con el cese de actividades. Tiene que ver con una función de ese día de descanso en la persona de Dios. Ese día, claro, no van a trabajar los judíos. ¿Por qué no van a trabajar? Porque ese día Dios es todo. Enfocarme en Él es el todo. Y por lo tanto, yo voy a depender en Dios este día. No voy a trabajar y voy a confiar que Dios me va a sostener, aunque no trabaje. Porque buscándole a Él, todo lo demás viene por añadidura. El descanso es el descanso simbólico del Dios proveedor. Hay un detalle interesante comparando Éxodo 20 con Deuteronomio 5. En Éxodo 20 están los 10 mandamientos, tal cual los tenés acá. Pero no es exactamente, no es textual. Hay muy poquitas variaciones. Todas las variaciones que hay están relacionadas con el cuarto mandamiento, el guardar el día de reposo. Una de las variaciones más importantes que hay, la diferencia entre el primero y el segundo, es que en Éxodo Dios dice que tienen que guardar el día de reposo porque Dios reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Pero en Deuteronomio no dice que esa es la razón. Deuteronomio nos dice que cuál es la razón, por qué tienen que reposar el séptimo día. Está en el versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué tienen que guardar el día de reposo? Lo tienen que guardar no solo por la creación, sino por la redención. Tengo que guardar el día de reposo porque Dios me sacó de Egipto, porque Dios me compró de allá. Cuando prediqué este pasaje del día de reposo, yo les expliqué este principio. El pueblo de Israel guardó el día de reposo como una señal de este pacto. Dios puso en el día de reposo una señal en cuanto a un plan mucho más grande que él tenía. El Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, nos explica eso. Nos dice que el reposo real no es el sábado. El reposo real es la redención del pueblo de Dios. El libro de los Hebreos dice que el pueblo, nosotros los creyentes, entramos ya en el reposo de Dios. Para nosotros vivir cada día debería ser un día de reposo en Dios. Un día donde toda nuestra vida está dependiendo de Él. Y esperamos el reposo perpetuo que ya tenemos. Este es el único mandamiento de todos los mandamientos que no se repite en el Nuevo Testamento. Todos los demás mandamientos en el Nuevo Testamento se vuelven a repetir, excepto este. Dejémoslo ahí, ya vamos a explicar ahora en un ratito un detalle más. La pregunta que quiero explicar es, ¿tenemos que guardar el día de reposo o no? Y si no, ¿por qué no? Así que bueno, estos son los primeros 4 mandamientos.
Ahí termina la primera sección, que tiene que ver con la relación del pueblo con Dios. La relación exclusiva de adoración a Él, la vida dependiente en Él completamente. Ahora la relación mutua. ¿Cómo debe ser la relación mutua? Y el mandamiento 5 es: Dios demanda honor reverente a los padres. Y el versículo 16 lo dice así: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Jesús dice de este mandamiento, bueno, los apóstoles lo recuerdan como el primer mandamiento con promesa. Ya vimos que hay mandamientos con advertencias antes, pero este es el mandamiento que está acompañado de una promesa, más que de una advertencia. Y la promesa es: Dios te va a bendecir, días prolongados, te va a ir bien en la tierra, o sea, Dios va a traer el bien a tu vida. ¿Y cuál es el mandamiento? El mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. No es raro que Dios comience esta segunda sección hablando de las relaciones unos con otros, hablando de la familia. Porque la familia es el punto de partida, es el primer lugar donde yo tengo que vivir la vida que honra a Dios. Yo no puedo esperar ser un fiel testimonio de la gracia de Dios fuera si no comenzó en ese lugar. Ese lugar va a ser el lugar donde se va a poner a prueba lo que vos realmente sos. Porque afuera es más fácil aparentar. En ese lugar es donde va a salir realmente tu amor por las personas a tu alrededor. Así que ese es el primer lugar donde Dios te llama a vivir la vida de obediencia a Él uno con otro, en la familia. Y la familia específicamente en la relación hijos con padres. El mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento de honra creo que incluye dos principios que en el Nuevo Testamento se explican más. El primer principio es obediencia. Honrar al padre y a la madre significa obedecer al padre y a la madre. Obedecer en todo, dice el Nuevo Testamento, sin excepción, excepto en aquello que va en contra de Dios. Porque nosotros obedecemos a nuestros padres porque obedecemos a Dios. Entonces no podemos obedecer a nuestro padre en desobediencia a Dios. Entonces, pero la obediencia es obediencia completa, obediencia inmediata, obediencia dispuesta, sin queja, sin tardanza, de forma completa. La obediencia, Dios la demanda de los hijos. Esto es algo importante. Desobedecer a papá no es desobedecer a papá, es desobedecer a Dios, quien dijo que todos los niños deben obedecer a papá. Esta frase se la va a memorizar muy pronto Betsy. Es lo que yo le repito cada vez que le disciplino, desde la primera vez que lo hice a los 6 meses hasta el día de hoy. Cada vez que le voy a disciplinar, siempre es la misma frase. Con dolor le digo: Betsy, vos desobedeciste a papá. Cuando desobedeces a papá, estás desobedeciendo a Dios. Dios dijo que todos los niños deben obedecer a su papá. Desobedecer a Dios es algo muy serio. Y Dios me dice a mí como papá que yo tengo que castigarte por desobedecer. Así que desobediencia al Padre no es solo desobediencia al Padre, es desobediencia a Dios. Segundo aspecto, creo que tiene que ver no solamente con obediencia, sino con cuidado. Porque en la etapa adulta, cuando los padres ya no cumplen el mismo rol de dirigir al hijo, los hijos aún deben mantener su relación de honor. Y esa relación de honor se va a ver hacia el final de sus vidas a medida que ellos muestran amor y cuidado por sus padres en necesidad. Eso el Nuevo Testamento lo explica y lo demanda. Dice que un hijo que no cuida de la necesidad de su madre viuda es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Es algo muy serio que suceda, porque ese es el punto de partida. Ahí es donde comienza todo. Yo no puedo servir a nadie más si primero no aprendí a servir en mi hogar a mis padres. Entonces Dios demanda honor reverente a los padres. Sexto lugar, Dios demanda respeto por la vida humana. El próximo versículo 17: no matarás. Fíjate que este mandamiento no tiene explicación, no tiene argumento, no tiene nada, porque no necesita nada. Se entiende por sí solo. Es demasiado evidente para este punto por qué la vida humana se debe proteger. Es que el hombre fue hecho a imagen de Dios.
El valor de la vida humana no está en los bienes, en la raza o en la edad. No está si tiene 3 semanas de gestación o 80 años de vida. El valor de la vida humana está en que está hecho a imagen de Dios. Y por eso debe ser honrado por el Creador que puso su imagen en él. Santiago dice, ¿cómo puedo bendecir a Dios y maldecir al que fue hecho a imagen de Dios? Cuando yo miro a mi hermano, yo tengo que ver la imagen de Dios impresa en ese hermano, o a cualquier persona, cualquier persona. Por lo tanto, matar, Dios dice, no matarás, porque viola este principio fundamental. Dios, su imagen, Él la puso en esta persona. Ahora, entre paréntesis, este versículo no está traducido de forma precisa, porque el mandamiento no es no matarás, sino que es no asesinarás. Y vos decís, bueno, es lo mismo. No es lo mismo, porque hay circunstancias en las que Dios mandó matar, y matar no rompía ningún mandamiento. ¿Qué circunstancias? Bueno, por ejemplo, el pueblo de Israel ahora tiene que entrar a Canaán y matar a todos los cananeos. ¿Por qué los va a matar? Como un juicio de parte de Dios en esta guerra santa en la que ellos van a entrar y ejecutar los juicios de Dios. En ese sentido, ellos no estaban rompiendo este mandamiento. Por ejemplo, hay mandamientos que tienen pena de muerte. El adulterio, por ejemplo. Un adúltero tenía que morir. Pero si no podés matar, ¿cómo lo van a matar? No, sí, lo tienen que matar al adúltero. ¿Y cómo? ¿No rompemos el mandamiento? No. Es que la confusión viene por el español. En el hebreo no hay ninguna confusión, porque en el hebreo hay 2 palabras distintas y la palabra que usa acá es la palabra que tiene que ver con un asesinato ilegítimo. Eso es lo que está prohibido. Pero Dios es el que instituyó la pena capital para los que merecen la muerte por romper su ley. Y Dios es el que ejecuta sus juicios contra el mundo rebelde también. Entonces, este próximo mandamiento es honrar la vida. El 7º mandamiento es: Dios demanda fidelidad matrimonial. No cometerás adulterio. Bueno, no, me gustaría poder explicarlo más. Ustedes tienen toda la explicación completa en la serie de Éxodo, la pueden volver a escuchar. Pero en este pasaje, el adulterio es señalado como pecado. El hecho de que el adulterio sea señalado como pecado demuestra que Dios reconoce el matrimonio como una institución que existe, real. No se puede cometer adulterio si no hay matrimonio. Sí se puede fornicar si no hay matrimonio, pero no adulterio. Este mandamiento implica que el hombre debe establecer relaciones formales de matrimonio y debe mantenerlas de forma exclusiva, permanente, nunca violándola. Este mandamiento tiene muchas implicaciones, porque Jesús habló que aún este mandamiento habla de las intenciones del corazón. Cómo guardar el corazón puro, inclinado a una sola mujer constantemente. Y tiene muchas implicaciones en cuanto a la forma en la que los matrimonios se tienen que constituir y proteger. Y también implicaciones en cuanto al recasamiento, que todo esto está en la predicación que dimos de este texto. El 8º mandamiento es: Dios demanda respeto por la propiedad privada. El próximo es: no hurtarás. Dios acá demuestra que Él estableció este principio de propiedad. Dios da y personas poseen. Lo que personas poseen es suyo porque Dios se lo dio. Y yo debo contentarme con eso. No debo tener nada que Dios le dio a otro, sino contentarme con lo que Dios me dio a mí. Hay muchas formas en las que el robo sucede. Y lo hablamos esa vez también, ¿no es cierto? Robo sucede cuando yo hago uso ilegítimo de cosas que Dios dio a otro. Robo sucede, por ejemplo, cuando me prestan un elemento y yo intencionalmente no cumplo con el plazo, ¿no es cierto? Y me quedo con ese elemento, que es de él, pero yo lo estoy de forma ilegítima usando para mi beneficio, aunque Dios se lo dio a él. El robo tiene que ver con cualquier forma en la que yo cruzo el límite de lo que es mío hacia lo que es de otro.
Entonces hay muchas implicancias en esto, pero este es el mandamiento. Dios proveyendo y dando a cada uno lo que Él cree que es mejor. El noveno mandamiento es: no dirás falso testimonio contra tu prójimo, y es: Dios demanda un compromiso con la verdad. Dios demanda un compromiso con la verdad. Dios es verdad. La verdad debe caracterizar al pueblo de Dios. Debemos hablar verdad, vivir vidas íntegras, abiertas, honestas, no vidas dobles, que escondan, que manipulen, que usen las medias verdades para su conveniencia, sino vidas que reflejen esta característica de Dios, de verdad. Y el último, Dios demanda satisfacción completa en Él. Este último mandamiento es distinto a los demás, porque hasta ahora todos los mandamientos tienen que ver con acciones que se pueden medir y ver en el mundo físico. Este mandamiento tiene que ver con pensamientos. ¿Te diste cuenta? Versículo 21, no codiciarás. Este mandamiento no se puede percibir afuera. Es algo que pasa solamente en la mente. Pero nos muestra este mandamiento que para Dios el pecado no es solo lo que pasa afuera, es lo que pasa adentro también. Codiciar es esa actitud de descontento con lo que yo tengo, que me lleva a ver lo que mi hermano tiene o otra persona tiene y desearlo como para mí. En vez de gozarme en que él lo tenga, yo lo deseo para mí. Esa codicia es algo que es difícil de corregir. Por ejemplo, no hay ninguna ley en nuestro país en contra de la codicia. No hay ninguna pena para ningún codicioso. ¿Por qué? Porque es imposible de castigar. ¿Cómo sabes que alguien tiene codicia? No se puede evaluar, no se puede medir. Es algo que solo sucede en el corazón. Pero Dios sí lo ve. Y Dios sí lo juzga en su tribunal. Él mira los corazones y Él juzga la codicia. Y este mandamiento es tan importante. Es uno a lo que no le solemos dar atención, pero tiene que ver con cómo proteger mi corazón y mis pensamientos para tener contentamiento en Dios. Bueno, habiendo dicho todo esto, ahora quiero cerrar con este propósito de esta ley. Termina ahí esta sección. ¿Qué tiene que ver todo esto, toda esta ley para el pueblo de Israel? Esta ley arrancó Dios diciendo: son los parámetros. El pacto depende de que ustedes obedezcan todo esto. Y de esto depende todas las demás leyes. La obediencia no era opcional, estaba demandada. Dios pide obediencia sobre todo esto. Ahora, hay un problema. El pueblo de Israel no entiende todo lo que hay en su propio corazón. Y parece que demasiado pronto ellos se comprometieron a obedecer todo el pacto. Y dijeron: Dios, nosotros lo vamos a hacer. Todo lo que vos dijiste, vamos a hacerlo. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Israel empieza a romper el pacto. Y no en formas leves, en formas abiertas, en formas terribles. Y entonces empezaron a recibir el castigo de Dios. Y uno empieza a mirar todo esto y piensa: qué terrible que es Israel. ¿Cómo no obedecieron? La ley estaba ahí, ellos la debían haber obedecido. Pero pensar así es no entender bien la condición del corazón del hombre. Porque no solo Israel no obedeció. La Biblia dice que nadie obedece la ley de Dios. Nadie puede obedecer la ley de Dios. Porque adentro nuestro está esa enfermedad de la que hablábamos en Levítico. El pecado que corrompe todo. La ley es santa, la ley es justa, la ley es lo que Dios demanda, pero el hombre es pecador. Cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, no fue esperando que ellos la cumplan. Dios demandó que ellos la cumplan, pero la ley ellos no la iban a poder cumplir. Y entonces, ¿para qué se las dio? La ley tenía un propósito: es servir como un espejo que le muestre a Israel la verdadera condición de su corazón. Cuando ellos miraran estos mandamientos, intentaran vivirlos, ellos iban a dar cuenta de cuánto pecado había en su corazón. Y entonces iban a buscar en Dios la salvación para ese pecado. Ellos iban a buscar, iban a ver: en la ley también me habla de estos sacrificios que me prometen que Dios va a librarnos del pecado.
La ley no era para que ellos se dispongan a obedecerla solamente, sino para que ellos se vean incapaces y confíen en la gracia que les salvaba. La ley era un espejo. Como cualquier espejo, cuando vos vas al espejo, el espejo te muestra lo que hay, pero no cambia nada. El espejo no te puede cambiar nada de lo que muestra, solamente muestra. Así es la ley. La ley no puede cambiar los corazones, solo mostrar lo pecador que somos. Pero hay algo más que la ley puede hacer. Mostrándonos lo que somos, la ley fue diseñada por Dios para guiarnos hacia Cristo. Es nuestro ayo, dice la Biblia, nuestro mentor. Es el que nos guía para que podamos encontrar en el momento en el que Cristo llegara, en Él, todo lo que la ley, yo no pude lograr por la ley, ahora Cristo me lo da libremente. El pueblo de Israel tropezó con esta piedra. Ellos leían la ley y lo que buscaron fue, a través de la justicia de la ley, lograr agradar a Dios. Y ellos se llegaron a engañar a ellos mismos a tal punto que cuando llegó Cristo, ellos creían que la ley era suficiente, que la ley ya les daba la justicia que necesitaban, que ellos eran buenos, que ellos agradaban a Dios. Y Cristo, cuando llegó, fue una luz que les expuso, les mostró todo su pecado, y ellos lo que hicieron fue alejarse de la luz para no ser reprendidos por la luz, matar la luz y quedarse con su religión, quedarse con los mandamientos que podían cumplir a la vista de la gente, que les hacían sentir buenos. Tropezaron con la piedra de tropiezo. Cristo es el fin de la ley. Leer todos estos mandamientos no te tiene que llevar a decir, ahora tengo que obedecer todo esto. Lo que te tiene que llevar es a decir, Dios demanda todo esto de mí, yo debo vivirlo, pero no lo puedo hacer. Necesito un Salvador, necesito la gracia y la misericordia de Dios que me perdone, me limpie y me salve. Y Él haga posible que yo viva esa vida, que no puedo vivirla por mis méritos. Eso es a donde nos debe llevar. Entonces eso lleva al último punto, y es, ¿cuál es el uso que nosotros le damos a la ley? ¿Cuál es el propósito de Dios para la ley, para nosotros? Quiero aclarar esto porque les dije al principio, hay mucha confusión en cuanto a la ley de Moisés. ¿Qué hacemos con todos los mandamientos? Por ejemplo, ¿qué hacemos con guardar el día de reposo? ¿Tenemos que guardar el día de reposo o no? Es un mandamiento. Es un mandamiento de Dios. Bueno, quiero que lo pienses de esta manera. En esa época, Dios estableció un pacto con un pueblo físico, con Israel. Yo no soy parte de Israel, ¿no? Yo soy lo que la Biblia llamaría un gentil. El pueblo del que estamos hablando es un pueblo físico, real, los judíos. En ese momento, el pacto que Dios hizo con ellos tenía estas cláusulas, tenía estos requisitos. Pero estos requisitos no son universales, son parte de un propósito de Dios para con Israel. Ahora, habiendo dicho eso, quiero decir, los 10 mandamientos no son para vos hoy. Ninguno de los 10 mandamientos es para vos hoy. Ninguno de todo lo que dije recién es un mandamiento de Dios para la iglesia hoy. Vos decís, pero Matías, no entiendo. Porque lo que vos me explicaste en los mandamientos me suena como que son cosas que tenemos que vivir nosotros también. Claro que las tenés que vivir vos también, pero no porque sean uno de los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos son el pacto de Dios con Israel. Ahora, nosotros ya no somos del pueblo de Israel, pero eso no quiere decir que vivimos sin ley, ¿no? Dice Pablo, no vivimos sin ley. Pero ¿cuál es nuestra ley hoy? Nuestra ley ahora es la ley de Cristo. Son sus mandamientos. Los mandamientos de Cristo, que es nuestro Señor, son los que rigen nuestra vida. Somos su pueblo, Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros nos sujetamos a Él. Así que nosotros seguimos las leyes de Cristo. Ahora, Cristo es Dios. Dios no cambió de parecer en cuanto a su moral. La moral de Dios es igual en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, cuando escuchamos a Cristo hablar, sus leyes reflejan la moral eterna de Dios. Pero las obedecemos
porque Cristo nos las dijo, no porque están en los 10 mandamientos. Las obedecemos porque Cristo nos las dio, que es a quien nosotros obedecemos hoy. ¿Sí? Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Por lo tanto, la regla es así. ¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento? La regla es esta: ninguna ley es directamente dada a nosotros. Pero muchas de las leyes del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se afirman, se confirman. Entonces las obedecemos porque están en el Nuevo Testamento. Hay otras leyes que no se afirman en el Nuevo Testamento. Esas leyes nosotros no estamos obligados a cumplirlas, aunque hay algunas de esas leyes que son principios morales muy provechosos, que si los tomás van a ser de mucho provecho para vos, aunque no estás vos bajo aquella ley, ya más. Una vez escuché a un predicador explicarlo de esta manera. Esta semana, mientras estaba estudiando, escuché un predicador explicar este principio así. Me pareció muy, muy gráfico. Dice: pensá, por ejemplo, si viene un extranjero a Argentina y quiere manejar acá. En su país hay normas de tránsito. Cuando él está allá, él maneja y tiene que cumplir todas las normas de tránsito de su país, ¿sí? Ahora él viene a otro país. En este país, las normas no son las de México. Hay muchas que coinciden, ¿o no? ¿Sí? Por ejemplo, en México, ya manejó Cris acá, hay muchas normas que coinciden, son las mismas de allá. Pero, por ejemplo, hay una norma acá en Argentina: no se puede cruzar el semáforo en rojo. ¿Es la misma en México? ¿Se puede cruzar en rojo? La misma. Ahora, ¿por qué vos no cruzás el semáforo en rojo que en Argentina? ¿Porque en México está la ley o porque en Argentina está la ley? Es porque está acá. Aunque es la misma, vos no estás obedeciendo la ley de México, estás obedeciendo la ley de Argentina, pero es la misma. Así que estás obedeciendo la ley de México y la de Argentina, pero la estás obedeciendo porque está en Argentina. ¿Sí? Ahora, puede ser que haya leyes que son distintas, ¿no? Cambiaron. No sé cómo es en México, no me acuerdo ahora, pero aún en Argentina, si uno está en Tucumán, por ejemplo, y está parado en un semáforo en rojo, uno puede en rojo doblar a la derecha. Te lo permite la ley, ¿sí? Pero es la única provincia en todo el país que te lo permite, que yo sepa. Si vos acá estás parado en rojo, tenés que esperar hasta que se ponga en verde para doblar a la derecha. En Tucumán no. En Tucumán vos podés. Si está en rojo, tenés que tener cuidado que no pase nadie, pero podés doblar a la derecha y es legal. La ley te lo permite. Entonces, hay leyes que si vos vas a otro lado, van a ser distintas. Pensalo así. En el Antiguo Testamento hay leyes que son iguales que las que están ahora. ¿Pero por qué las obedecemos? Porque están ahora. Hay leyes que son distintas, que no es lo mismo allá y que acá. Entonces nosotros obedecemos la ley que tenemos en el Nuevo Testamento. Hay leyes que están en otro lugar, que no están acá, pero que estaría bueno cumplirlas. Por ejemplo, pensá, estás en tu país, venís de una zona, no sé si habría un país así, donde no hay límites de velocidad. Entonces, vos aprendiste que acá en Argentina hay límites. Y vas a esa zona y no hay ningún límite de velocidad. Y vos decís, bueno, ahora yo no tengo que obedecer esa ley porque estoy en este país. No tengo que obedecerla porque no importa lo que sea allá. Ahora esta es la ley importante. Pero vos pensás algo. Si yo voy a 150 en una zona urbana, probablemente pase algo. Entonces, vos usás el criterio de la ley anterior para conducir ahora en esta ley. Vos no estás regido por aquella ley, pero aquella ley te ayudó a tener un criterio sano, un criterio que va a ser beneficioso para vos. Lo mismo pasa con la ley del Antiguo Testamento. Hay leyes, por ejemplo, hay una ley en el Antiguo Testamento que dice que vos no podés usar ropa que tenga una mezcla de telas. La tela de la ropa tiene que ser de una misma característica. No puede tener mezclas de telas. ¿Sí? Ahora, esa ley, vos la tenés que obedecer en el Nuevo Testamento, ¿no?
Pero la ley fue puesta en Israel para que Israel entienda el principio de separación. Y el principio de separación es un principio importante para nuestra vida espiritual, que podemos aprenderlo. Entonces, ahora estamos a punto de empezar a estudiar todas las leyes. ¿Y cómo interpretamos esas leyes? Bueno, el punto de partida es no son para nosotros. A no ser que en el Nuevo Testamento se afirman las mismas leyes, entonces ahí sí son para nosotros. Y aunque no se afirmen en el Nuevo Testamento, si dicen cosas que son valiosas para nosotros, aprendemos de esas leyes, aunque no son directamente para nosotros. Esa es la forma en la que usamos la ley del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a terminar orando. Vamos a cerrar este tiempo y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias, Señor, porque tú usas estos textos que fueron escritos hace tanto tiempo y preservados para que hoy nosotros podamos aprender en cuanto a tu carácter, tus propósitos de redención, tus promesas. Señor, te agradecemos por la forma en la que tú has obrado en nuestras vidas hasta este día y te encomendamos el futuro y cada día de nuestra vida a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.